La primera vez que vi a Tomás después de su funeral fue en el Canaveral, a las 3 de la madrugada, cortando caña con las mismas manos que yo había ayudado a cerrar 2 días antes. Sus dedos rígidos sostenían el machete con una precisión antinatural, y el sonido del metal contra los tallos resonaba en el silencio como el tic-tac de un reloj roto. No gritó cuando me vio. Simplemente giró su cabeza en un ángulo que ningún cuello vivo debería permitir, y sus ojos vacíos me atravesaron con una mirada que olía a tierra húmeda y desesperación eterna. Yo soy Rafael Méndez, y durante 23 años trabajé como capataz en la Hacienda Santa Lucía, en el interior de Bahía. Creía haber visto todo el horror que un ser humano podía infligir sobre otro. Me equivocaba, porque lo que presencié en aquellos meses finales no fue obra de hombres vivos, sino la consecuencia de una maldición tan antigua que las propias paredes de la Casa Grande parecían susurrarla cuando el viento soplaba desde el cementerio de esclavos. Tomás había sido el trabajador más fuerte de la hacienda. Un hombre de casi 2 metros, con brazos como troncos de árbol y una resistencia que desafiaba la lógica. El patrón, don Augusto Ferreira, lo explotaba sin piedad, haciéndolo trabajar 16 horas diarias bajo el sol inclemente. «Este negro vale por 10», decía mientras contaba sus monedas, sin saber que estaba invocando algo que ni el oro ni el hierro podrían contener. La noche que Tomás murió, todos escuchamos sus últimas palabras. No fueron súplicas ni maldiciones comunes. Fue una promesa pronunciada con la boca llena de sangre. «Mis manos no descansarán hasta que esta tierra devore a quien la mancilló». El doctor dijo que fue un colapso cardíaco. Yo vi las marcas en su espalda, vi cómo sus músculos se habían desgarrado por dentro, vi cómo literalmente trabajó hasta que su cuerpo se rindió. Pero Tomás no se rindió. Y esa es la verdad que me persigue cada noche. La razón por la que estoy grabando esto antes de que sea demasiado tarde, antes de que lo que le sucedió a él, a don Augusto y a los otros me alcance también. Porque en esta hacienda, la muerte no es el final del trabajo. Es apenas el comienzo de un turno que nunca termina. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio que dejé grabado en una cinta de cassette que encontraron en mi antigua cabaña, 3 semanas después de mi desaparición. Las autoridades nunca quisieron investigar lo que realmente sucedió en la Hacienda Santa Lucía. Dijeron que fue un incendio accidental, que don Augusto y su familia murieron por inhalación de humo. Pero yo estuve allí. Yo vi cómo las llamas brotaban del suelo mismo, cómo las manos de tierra y ceniza arrastraron al patrón hacia las entrañas de la plantación que había construido sobre sangre y lágrimas. Antes de continuar con mi relato, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te está erizando la piel, si sientes que hay verdad en estas palabras, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me estás escuchando. Necesito saber que alguien en algún lugar está registrando lo que sucedió aquí. Dale like a este video para que más personas conozcan la verdad que intentaron enterrar. Y suscríbete a este canal, porque mi historia es solo una entre miles que ocurrieron en haciendas como esta. Lugares donde el sufrimiento humano impregnó la tierra de tal forma que ni siquiera la muerte puede romper las cadenas. He dividido mi testimonio en varios capítulos. Cada uno revelará una capa más profunda del horror que vivimos. No te dejaré con respuestas fáciles ni explicaciones racionales, porque no las hay. Solo puedo ofrecerte la verdad cruda de lo que mis ojos presenciaron, lo que mis manos tocaron, y lo que mi alma perdió en aquellos campos malditos. Prepárate, porque una vez que entres en la Hacienda Santa Lucía, una parte de ti nunca saldrá. El día que Tomás murió comenzó como cualquier otro en el infierno. El sol todavía no había salido cuando el toque de campana nos despertó a todos en las barracas. Era marzo de 1978. Pero en la Hacienda Santa Lucía el tiempo se había detenido en algún punto del siglo anterior. Don Augusto se enorgullecía de mantener las tradiciones, como él las llamaba. El resto del mundo las llamaba esclavitud moderna. Pero en aquel rincón olvidado de Bahía, rodeado de kilómetros de caña de azúcar, las palabras como justicia y derechos humanos no significaban nada.
Yo llegué a Tomás a su puesto de trabajo esa mañana. Todavía recuerdo cómo caminaba con dificultad, arrastrando ligeramente el pie izquierdo. Me dijo que había tenido calambres toda la noche, que su pecho se sentía apretado. Le sugerí que fuera a la enfermería, esa casucha destartalada donde una enfermera sin título daba aspirinas para todo, desde fiebres hasta huesos rotos. Tomás me miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de cansancio y negó con la cabeza. Si no trabajo, no como. Y si no como, muero de todas formas. Al menos trabajando tengo una oportunidad. Debí haberlo obligado a descansar. Esa culpa me carcome las entrañas desde entonces. Pero yo era solo el capataz, un intermediario sin poder real, alguien que don Augusto toleraba porque mantenía a los trabajadores en línea sin necesidad de violencia excesiva. Excesiva. Como si hubiera un nivel aceptable de violencia para infligir sobre seres humanos que solo querían sobrevivir otro día más. Me odiaba a mí mismo entonces, y me odio 1000 veces más ahora. A las 9 de la mañana, el sol ya era un martillo golpeando yunques de carne. La temperatura debía rondar los 40 grados, y la humedad convertía cada respiración en un esfuerzo. Tomás estaba en su tercera fila de caña, cortando con una velocidad que desafiaba su evidente malestar. El machete subía y bajaba, en un ritmo hipnótico que él había perfeccionado durante años. Otros trabajadores lo miraban con una mezcla de admiración y pena. Admiración por su fuerza, pena porque sabían que esa fuerza era exactamente lo que lo estaba matando. Fue a las 11:15 cuando escuché el grito. No fue un grito de dolor, sino de rabia pura y destilada. Corrí hacia el sonido y encontré a don Augusto parado sobre Tomás, quien se había desplomado de rodillas en el surco. El patrón estaba rojo de ira, gritando que se levantara, que dejara de fingir, que los trabajadores de ahora eran débiles comparados con los de antes. Tomás intentaba levantarse. Sus manos temblaban mientras buscaban apoyo en la tierra suelta, pero sus piernas no respondían. Me interpuse entre ellos. Fue un acto reflejo, uno que casi me cuesta mi posición. Don Augusto, este hombre necesita atención médica inmediata. Puede ver que no está fingiendo. El patrón me miró con esos ojos de reptil que había heredado de generaciones de hacendados que consideraban a otros seres humanos como herramientas desechables. Si está tan preocupado por él, Rafael, puede pagar su salario del día de su propio bolsillo. Este negro me va a cumplir su cuota o va a dormir sin comer. Tomás levantó la vista hacia mí. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, ni siquiera en los momentos más duros. Desesperación absoluta. Pero había algo más. Algo oscuro y profundo que me heló la sangre. Parecía estar mirando a través de mí, hacia algo que yo no podía ver. Sus labios se movieron, formando palabras que no podía escuchar por encima de los gritos de don Augusto, pero pude leer en ellos: no dejes que gane. Ayudé a Tomás a ponerse de pie. Su cuerpo completo temblaba, y podía sentir su corazón latiendo de forma irregular contra mi brazo cuando lo sostuve. Lo llevé de regreso a su fila, bajo la mirada furiosa del patrón. Tomás agarró su machete de nuevo, y por un momento, solo un terrible momento, pensé que lo alzaría contra don Augusto, pero en cambio, lo bajó sobre la caña, cortando con una furia que parecía venir de un lugar más allá del agotamiento físico. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Tomás trabajó como un hombre poseído, más rápido que nunca antes, su machete un borrón plateado bajo el sol implacable. Otros trabajadores comenzaron a alejarse de él, perturbados por la intensidad antinatural de sus movimientos. Yo me quedé cerca, vigilando, con un nudo en el estómago que se apretaba más con cada minuto que pasaba. A las 3 de la tarde, vi sangre goteando de su nariz. A las 4, sus encías sangraban también. Fue a las 5:07 cuando finalmente cayó. No fue un colapso gradual, sino un corte abrupto, como si los hilos que lo mantenían en movimiento hubieran sido cortados de golpe. Su cuerpo golpeó la tierra con un sonido sordo que todavía escucho en mis pesadillas. Corrí hacia él, girándolo boca arriba. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo que comenzaba a teñirse de naranja.
Su boca se movió una última vez y de ella brotó un susurro lleno de sangre. Mis manos no descansarán hasta que esta tierra devore a quien la mancilló. Entonces nada. Tomás estaba muerto. O eso creímos. Enterramos a Tomás al día siguiente en el cementerio de trabajadores, un pedazo de tierra árida al borde de la propiedad donde docenas de cruces de madera marcaban tumbas sin nombre. Don Augusto no asistió. Mandó a su hijo, Eduardo, un joven de 23 años que había heredado la crueldad de su padre, pero no su astucia. Eduardo permaneció a distancia, fumando un cigarro mientras el padre Juan, un sacerdote viejo y cansado que visitaba la hacienda una vez al mes, murmuraba oraciones sobre el simple ataúd de pino. Había 27 personas en el funeral, todos trabajadores que conocían a Tomás. Su esposa, María, sollozaba en silencio, sostenida por 2 mujeres mayores. Sus 3 hijos pequeños estaban allí también, con ojos demasiado viejos para sus rostros jóvenes. Cuando bajamos el ataúd a la tierra, María dejó caer un puñado de tierra roja sobre la madera y susurró algo que solo yo alcancé a escuchar. «Descansa, amor mío, tu trabajo ha terminado». Si hubiera sabido entonces lo equivocada que estaba, tal vez habría huido de ese lugar esa misma noche. Los siguientes 2 días fueron extrañamente tranquilos. Don Augusto contrató a 2 nuevos trabajadores para reemplazar a Tomás, aunque ninguno podía igualar su rendimiento. Yo seguí con mis rutinas, despertando antes del alba, asignando tareas, supervisando el trabajo. Pero algo había cambiado. Los trabajadores estaban inquietos, mirando sobre sus hombros, sobresaltándose ante sonidos comunes. Atribuí su nerviosismo al trauma de haber presenciado la muerte de Tomás. Estaba completamente equivocado. La tercera noche después del funeral, desperté a las 3 de la madrugada con la boca seca y un extraño sabor a metal en la lengua. Algo me había despertado, un sonido que no pertenecía a la sinfonía normal de la noche. Grillos, ranas, el ocasional ladrido de perros en la distancia. Esto era diferente. Un sonido rítmico, metálico, que venía del canaveral. Shing, shing, shing. El inconfundible sonido de un machete cortando caña. Me vestí rápidamente y salí de mi cabaña. La luna estaba casi llena esa noche, bañando todo en una luz plateada que convertía las sombras en pozos de tinta. El sonido continuaba, constante, mecánico. Caminé hacia el canaveral, con una linterna en una mano y un garrote en la otra. Pensé que tal vez era un ladrón, aunque robar caña de azúcar cruda no tenía sentido. A medida que me acercaba, el sonido se volvió más claro, más definido. No era solo corte de caña, era el patrón específico que Tomás había usado durante años. Llegué al borde del canaveral y apunté mi linterna hacia el interior. Lo que vi hizo que mis rodillas casi cedieran. Allí, en la tercera fila desde el camino, estaba Tomás. Su silueta era inconfundible. Esa altura imposible, esos hombros anchos, la forma específica en que sostenía el machete. Estaba cortando caña con movimientos precisos y mecánicos, exactamente como lo había hecho en vida. Mi primer pensamiento fue que había cometido un terrible error, que Tomás no había muerto realmente, que había estado en coma o algo similar. Di un paso hacia adelante, llamándolo por su nombre. Mi voz sonó extraña en la noche, pequeña y temblorosa. Él se detuvo. Por un momento interminable, permaneció completamente inmóvil. Entonces giró su cabeza hacia mí. El movimiento fue antinatural, demasiado lento y demasiado fluido al mismo tiempo, como si sus vértebras fueran de agua en lugar de hueso. La luz de mi linterna iluminó su rostro, y lo que vi me arrancó un grito de la garganta. Era Tomás, sin duda alguna, pero también no lo era. Su piel tenía el tono grisáceo de la carne muerta, estirada sobre los huesos de su rostro como cuero viejo. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos, solo un vacío profundo que parecía succionar la luz. Su boca estaba entreabierta, y podía ver tierra entre sus dientes. No respiraba, no parpadeaba. Simplemente me miraba con esa mirada vacía mientras sostenía el machete con manos que debían estar frías y rígidas en un ataúd bajo 2 metros de tierra. Retrocedí, tropezando con mis propios pies.
La linterna cayó de mi mano, rodando por el suelo y proyectando sombras locas que bailaban entre las cañas. Tomás no se movió, no me siguió. Simplemente volvió a su trabajo, bajando el machete sobre otra caña con ese sonido terrible. Shing. Me giré y corrí. Corrí como no había corrido desde que era niño, con el corazón martillando en mi pecho y los pulmones ardiendo. No me detuve hasta que estuve de vuelta en mi cabaña, con la puerta cerrada y asegurada. Me senté en mi cama temblando durante horas, tratando de convencerme de que había sido una pesadilla, una alucinación producto del estrés y la culpa. Pero cuando amaneció y me obligué a volver al canaveral, encontré 3 filas completas de caña recién cortada, trabajo que habría tomado a un hombre vivo al menos 6 horas completar. Y allí, en la tierra suelta entre las filas, había huellas de pies descalzos, huellas que terminaban abruptamente en el borde del cementerio de trabajadores, donde la tierra sobre la tumba de Tomás había sido removida desde abajo. No le dije a nadie lo que había visto esa noche. ¿Cómo podría? ¿Quién me creería? Más importante aún, ¿qué podría hacer alguien al respecto? Durante el día intentaba convencerme de que había sido un sueño lúcido, algún tipo de episodio psicótico inducido por la culpa. Pero por la noche, cuando escuchaba ese sonido distante de metal contra caña, sabía la verdad. Tomás estaba trabajando, muerto, pero trabajando, cumpliendo la promesa que había hecho con su último aliento. La 4ª noche después del funeral, no estaba solo en mi vigilia. Otros también lo habían escuchado. Ese ritmo constante e implacable que venía del canaveral después de que el sol se ocultaba. María, la viuda de Tomás, vino a verme con los ojos rojos e hinchados. Me agarró del brazo con una fuerza desesperada y susurró: «Lo he visto. Mi esposo está trabajando de nuevo. Va a nuestra casa después de medianoche. Se para frente a la puerta pero no entra. Solo se queda allí, con ese machete en la mano, mirando hacia adentro. Los niños están aterrorizados. Rafael, tienes que ayudarnos». Esa noche formé un grupo de 5 hombres valientes o lo suficientemente desesperados para acompañarme. Armados con linternas, machetes y el tipo de coraje líquido que solo la cachaza barata puede proporcionar, esperamos en el borde del canaveral. A las 3 menos 10, el sonido comenzó. Exactamente como antes. Shing, shing, shing. Nos miramos entre nosotros, nuestras caras pálidas a la luz de la luna. Entonces, en silencio, avanzamos hacia el sonido. Lo encontramos en la misma área donde había muerto. Tomás se movía entre las filas de caña con una eficiencia mecánica que era hermosa y horrible al mismo tiempo. Cada movimiento era perfecto, sin desperdicio de energía, sin vacilación. Era como ver una máquina con forma humana, programada para una sola tarea que ejecutaría eternamente. Uno de los hombres conmigo, un joven llamado Carlos, dio un paso adelante y lo llamó. «Tomás, Tomás, hermano, estás muerto. Tienes que descansar». Tomás se detuvo. Esta vez, cuando giró su cabeza hacia nosotros, vi algo en sus ojos muertos que no había estado allí antes. Un destello de reconocimiento, tal vez, o de dolor. Su boca se abrió, y de ella salió un sonido que era casi, pero no del todo, una voz humana. Sonaba como si estuviera hablando a través de tierra húmeda, cada palabra una lucha. «No puedo parar el trabajo. No está terminado». Sus palabras cayeron sobre nosotros como piedras. Carlos, bendito sea su alma valiente, dio otro paso hacia adelante. «El trabajo sí está terminado, hermano. Ya pagaste tu deuda. Tu familia está sufriendo. Por favor, descansa». Las palabras de Carlos parecían alcanzar algo profundo dentro de la cosa que había sido Tomás. Vi su rostro contorsionarse, los músculos muertos tirando de maneras que la carne humana no debería moverse. Por un momento, solo un terrible momento, pensé que podríamos razonar con él, que de alguna manera podríamos liberarlo de lo que sea que lo atara a este mundo. Entonces, desde la casa grande en la colina, escuchamos la voz de don Augusto gritando órdenes. El efecto en Tomás fue instantáneo y aterrador. Su cuerpo se tensó como si hubiera recibido un shock eléctrico. Su cabeza giró hacia la casa grande
con ese movimiento antinatural que me helaba la sangre. Cuando volvió a mirarnos, todo rastro de humanidad había desaparecido de esos ojos vacíos. Su boca se abrió más de lo que debería ser posible, y de ella brotó un sonido que era mitad gruñido, mitad gemido. Entonces levantó su machete, no hacia nosotros, sino hacia el cielo, en un gesto que parecía mitad acusación, mitad súplica. Retrocedimos rápidamente, nuestro coraje evaporándose ante esa demostración de algo que desafiaba toda lógica. Tomás volvió a su trabajo con una furia renovada, cortando caña con golpes tan violentos que las plantas enteras eran arrancadas de raíz. Corrimos de regreso a la seguridad ilusoria de las barracas, donde nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. Fue Carlos quien finalmente habló, su voz apenas un susurro. No es que no pueda parar, es que no se lo permiten. Al día siguiente, me armé de valor y fui a hablar con don Augusto. Lo encontré en su estudio, revisando los libros de contabilidad de la hacienda. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista. Le conté todo, cada detalle de lo que había visto, esperando incredulidad, burlas, tal vez hasta que me despidiera por estar loco. En cambio, don Augusto cerró su libro lentamente, se reclinó en su silla y me miró con una expresión que solo puedo describir como satisfacción maligna. «Así que el negro sigue trabajando incluso después de muerto», dijo con una sonrisa. «Excelente. Eso compensa la producción que perdimos por su debilidad». En ese momento comprendí la verdadera naturaleza del horror que enfrentábamos. Esto no era solo una aparición, no era un simple fantasma atado por asuntos inconclusos. Era algo mucho peor. Tomás había hecho una promesa en sus últimos momentos de vida. Una promesa alimentada por años de sufrimiento y humillación. Y esa promesa lo había atado a este mundo con cadenas más fuertes que cualquier metal. Pero don Augusto no tenía miedo. Al contrario, parecía complacido. No comprendía que lo que había comenzado como explotación en vida se había transformado en algo que eventualmente consumiría a todos en esta hacienda maldita, comenzando por él mismo. Una semana después de mi conversación con don Augusto, las cosas empeoraron de formas que nunca podría haber imaginado. Tomás ya no trabajaba solo. Cada noche, más manos muertas se unían a las suyas en el canaveral. Primero fue Vicente, un hombre viejo que había muerto 3 años atrás de neumonía. Luego apareció João Pequeno, quien había perdido una pierna en un accidente con la moledora de caña y se había desangrado antes de que pudiéramos llevarlo al hospital. Uno por uno, los muertos del cementerio de trabajadores estaban levantándose, arrastrándose fuera de sus tumbas y volviendo al trabajo que los había matado. La primera vez que vi la procesión completa, mi mente casi se quebró. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché ese nuevo sonido. No solo el corte de machetes, sino pasos. Docenas de pasos arrastrándose en una marcha lenta y constante desde el cementerio hasta el canaveral. Me asomé por la ventana de mi cabaña y los vi. 17 figuras moviéndose en fila india, algunas con ropas podridas colgando de sus cuerpos descompuestos, otras prácticamente desnudas, con huesos expuestos brillando bajo la luz de la luna. Todos cargaban sus herramientas, machetes, hoces, azadones. Tomás caminaba al frente, como un capataz de los condenados. Su deterioro era evidente incluso desde la distancia. La carne de su rostro se había hundido más, revelando la estructura ósea debajo. Sus ropas estaban desgarradas y manchadas con tierra del cementerio. Pero sus movimientos eran tan precisos como siempre, quizás más. No había fatiga en esos cuerpos muertos, no había dolor que los frenara. Eran máquinas perfectas de trabajo, esclavizadas por algo mucho más fuerte que los látigos y cadenas que habían soportado en vida. Don Augusto debió haber estado ciego o loco para no ver lo que estaba sucediendo. Cada mañana encontrábamos hectáreas enteras de caña cortada y apilada con una precisión militar. La producción de la hacienda se había triplicado en una semana. Los trabajadores vivos estaban aterrorizados, pero el patrón solo veía números en sus libros de contabilidad. Cuando algunos trabajadores amenazaron con irse, don Augusto aumentó la seguridad en los límites de la propiedad. Nadie podía salir sin su permiso.
Nos había convertido en prisioneros de nuestro propio miedo. Fue María quien me reveló la verdad completa. Me buscó una tarde mientras yo supervisaba el trabajo en los campos cercanos a la casa grande. Llevaba a su hijo menor en brazos, un niño de apenas 4 años que no había hablado desde el funeral de su padre. Sus ojos estaban hundidos por las noches sin dormir, y cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. Él viene todas las noches, Rafael. Se para frente a nuestra puerta desde la medianoche hasta el amanecer. No entra, pero puedo sentirlo allí, y escucho su voz en mi cabeza, repitiendo una y otra vez: el trabajo no está terminado, la deuda debe ser pagada. Le pregunté qué deuda, aunque creo que ya lo sabía en el fondo de mi alma. María me miró con ojos que habían visto demasiado. La deuda de sangre, dijo. Cada trabajador que murió en estas tierras, cada gota de sudor derramada bajo el látigo, cada lágrima de madre que perdió a su hijo por desnutrición o enfermedad. Todo eso se ha acumulado en el suelo, y ahora la tierra misma está cobrando lo que se le debe. Tomás no descansará hasta que don Augusto pague con la misma moneda que él pagó. Esa noche intenté advertir al patrón por última vez. Lo encontré en el comedor cenando solo como siempre hacía después de que su esposa muriera el año anterior. Eduardo estaba de viaje en la capital, lo cual probablemente le salvó la vida. Le expliqué a don Augusto lo que María me había dicho, lo que yo mismo había presenciado. Le rogué que cerrara la hacienda, que dejara ir a los trabajadores, que de alguna manera hiciera las paces con los espíritus que había despertado. Se rió en mi cara. ¿Hacer las paces?, se burló. Esos negros me pertenecían en vida. Si quieren seguir trabajando después de muertos, mejor para mí. Son más útiles ahora que antes. Fue en ese momento cuando escuchamos el grito. No venía de afuera, sino del interior de la casa grande. Un grito agudo, femenino, que terminó abruptamente en un gorgorito húmedo. Don Augusto se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Corrimos hacia la fuente del sonido, la cocina. Lo que encontramos allí me perseguirá hasta mi último aliento. Dona Lourdes, la cocinera que había trabajado para la familia Ferreira durante 40 años, estaba desplomada sobre la mesa de preparación. Su garganta había sido cortada con una precisión quirúrgica y la sangre formaba charcos en el suelo de piedra. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que estaba escrito en la pared detrás de ella, escrito con la sangre de Dona Lourdes en letras grandes e irregulares. La cosecha final ha comenzado. Don Augusto se tambaleó hacia atrás, su rostro perdiendo todo color. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos, miedo y comprensión, porque ambos sabíamos quién había escrito ese mensaje. En el alféizar de la ventana de la cocina, que daba directamente al canaveral, había una huella de mano. Una huella hecha de tierra del cementerio, con el patrón exacto de las líneas de la palma de Tomás. Esa noche, don Augusto intentó huir. Ordenó que prepararan su automóvil, empacó una maleta con dinero y documentos, y se dirigió a la salida principal de la hacienda. Yo lo seguí, junto con 3 trabajadores armados con rifles de caza. Pero cuando llegamos al portón, encontramos algo que hizo que hasta los hombres más valientes entre nosotros se detuvieran en seco. Tomás estaba allí, parado en medio del camino. No estaba solo. Toda la legión de muertos estaba con él, formando un muro de carne podrida que bloqueaba la única salida. Don Augusto intentó dar marcha atrás, pero el motor de su automóvil se apagó. Y en el silencio que siguió, escuchamos la voz de Tomás, más clara que nunca. Tu cosecha ha llegado, patrón. Es hora de recoger lo que sembraste. Los siguientes 3 días fueron un descenso vertiginoso hacia la locura. Don Augusto se barricó en su habitación en el 2º piso de la casa grande, rodeado por sus guardias personales. Yo permanecí en mi cabaña, observando a través de las rendijas de las ventanas, cómo la hacienda se transformaba en algo sacado de las visiones más oscuras del infierno. Los muertos ya no esperaban hasta la noche para aparecer. Ahora caminaban libremente bajo la luz del sol, aunque el sol parecía evitarlos, creando sombras antinaturales donde quiera que se movieran. La mayoría de los trabajadores vivos se habían refugiado en la capilla, una pequeña construcción de piedra que era el edificio más antiguo de la propiedad.
El padre Juan había venido al escuchar rumores de lo que estaba sucediendo y ahora lideraba oraciones continuas, tratando de mantener a raya a los espíritus con agua bendita y crucifijos. Pero yo sabía que era inútil. Esto no era obra del demonio. Era algo mucho más antiguo y fundamental. Era justicia. Justicia retorcida y corrompida por el odio y el sufrimiento, pero justicia al fin. El segundo día, los muertos comenzaron a trabajar en un proyecto diferente. Ya no cortaban caña. En cambio, estaban excavando. Empezaron en el centro del canaveral, donde Tomás había muerto, y excavaron hacia afuera en un patrón circular cada vez más amplio. Usaban sus manos desnudas, sus dedos podridos hundiéndose en la tierra roja como garras. A medida que excavaban, sacaban cosas a la superficie. Huesos. Cientos, tal vez miles de huesos. Algunos eran viejos, descoloridos por décadas bajo tierra. Otros eran más recientes, todavía con restos de carne adheridos. Comprendí lo que estaban haciendo cuando vi a Tomás colocar cuidadosamente un cráneo pequeño, del tamaño de un niño, en una pila creciente cerca del borde de la excavación. Estaban desenterrando los cuerpos de todos los que habían muerto en esa hacienda a lo largo de los años. Todos los que habían sido enterrados en tumbas sin nombre, en fosas comunes o simplemente arrojados en pozos profundos y olvidados. Los estaban sacando a la luz, dándoles testimonio final antes de que comenzara la verdadera cosecha. Y la cosecha sería Don Augusto Ferreira. El tercer día, los guardias de Don Augusto comenzaron a desertar. El primero fue Joaquim, un hombre duro de São Paulo que había trabajado como sicario antes de venir a la hacienda. Lo encontramos al amanecer, colgando de una viga en el establo. No había señales de lucha, no había nota suicida, pero sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto, y en sus pupilas dilatadas pude jurar que vi el reflejo de algo, o alguien, que lo había empujado a quitarse la vida. Los otros guardias se fueron esa misma mañana, corriendo hacia el bosque que rodeaba la hacienda, prefiriendo arriesgarse con las serpientes y jaguares antes que quedarse un minuto más. Don Augusto estaba solo ahora, excepto por mí. No sé por qué me quedé. Tal vez era morbosa curiosidad. Tal vez era culpa, la sensación de que merecía presenciar lo que estaba a punto de suceder. O tal vez, en el fondo, quería asegurarme de que realmente sucediera, de que ese hombre finalmente pagara por décadas de crueldad. Sea cual fuera la razón, permanecí en mi cabaña, mirando hacia la casa grande, esperando el final inevitable. Llegó en la noche del tercer día. A las 9 en punto los muertos dejaron de trabajar. Simplemente se detuvieron todos a la vez, como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. El silencio que siguió fue ensordecedor, más aterrador que cualquier sonido que hubieran hecho. Entonces, lentamente, comenzaron a caminar hacia la casa grande. No corrieron, no se apresuraron. Caminaron con la inevitabilidad de la marea subiendo, de la noche cayendo, de la muerte viniendo por todos nosotros eventualmente. Tomás caminaba al frente, como siempre, pero ahora llevaba algo en sus manos además de su machete. Era un collar, hecho de pequeños huesos de dedos ensartados en alambre oxidado. Reconocí ese collar. Don Augusto lo había usado durante años, un amuleto de la suerte, que había heredado de su abuelo, quien supuestamente lo había hecho con los huesos de los primeros esclavos que trabajaron estas tierras. Tomás lo había tomado de algún lugar de la casa grande y ahora lo sostenía en alto como una acusación, como evidencia en un juicio que ya había sido decidido. Escuché los gritos de Don Augusto desde mi cabaña, gritos de terror puro que se convirtieron en súplicas, luego en sollozos, y finalmente en un silencio peor que cualquier sonido. Vi luces moviéndose dentro de la casa grande, sombras bailando contra las ventanas. Vi chispas, luego llamas. El fuego se extendió rápidamente, alimentado por 100 años de madera seca y odio acumulado. La casa grande ardió como una hoguera gigantesca, iluminando toda la hacienda con una luz anaranjada que parecía sangre líquida. Cuando las llamas finalmente se apagaron al amanecer,
No quedaba nada de la casa grande excepto ruinas humeantes, y allí, en el centro de las cenizas, encontraron el cuerpo de don Augusto Ferreira, o lo que quedaba de él. Su cuerpo había sido cortado en pedazos, cada parte separada con la misma precisión que un trabajador usa para cortar caña. Sus manos habían sido colocadas en el suelo con los dedos extendidos, como si estuviera alcanzando algo que nunca podría tocar. Y plantado en su pecho, enterrado hasta la empuñadura, estaba el machete de Tomás. Alrededor del cuerpo, en la tierra cenicienta, había huellas, cientos de huellas de pies descalzos, formando un círculo perfecto alrededor de su última cosecha. Dejé la hacienda Santa Lucía esa misma mañana. Caminé durante 3 días hasta llegar al pueblo más cercano, donde reporté lo que había sucedido. Las autoridades vinieron, investigaron y concluyeron que había sido un incendio accidental. Don Augusto, dijeron, había muerto atrapado en las llamas. Los otros cuerpos que encontraron, los huesos desenterrados del canaveral, fueron catalogados como hallazgos arqueológicos de interés histórico y discretamente reenterrados en otro lugar. La verdad fue enterrada con ellos, pero yo sé lo que realmente pasó. Y ahora tú también lo sabes. La hacienda Santa Lucía permanece abandonada hasta el día de hoy. Los lugareños dicen que por las noches todavía se puede escuchar el sonido de machetes cortando caña, el ritmo eterno de un trabajo que nunca termina. Dicen que si te acercas lo suficiente al viejo canaveral, puedes ver figuras moviéndose entre las cañas silvestres que han crecido salvajes. Y dicen que Tomás todavía camina por esas tierras, asegurándose de que la deuda esté completamente pagada, de que cada gota de sufrimiento haya sido contabilizada. Estoy grabando esto como advertencia y como testimonio. Hay lugares en este mundo donde el sufrimiento humano ha sido tan intenso, tan prolongado, que ha saturado la tierra misma, y en esos lugares, la muerte no es el final, es apenas un cambio de turno. Si alguna vez te encuentras en un lugar así, si sientes el peso de lágrimas antiguas en el aire, si escuchas el eco de gritos olvidados en el viento, huye, porque hay deudas que trascienden la vida y la muerte, y hay trabajos que continúan eternamente, realizados por manos que nunca descansarán hasta que la justicia, por retorcida que sea, finalmente se cumpla. Que Dios tenga piedad de todos nosotros.